Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube del Stay Johan. En esta ocasión me junto con mi buen amigo Loberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Encantado, como siempre. Nada, hoy no he hecho el vídeo de la intro. ¿Tú crees que tiene sentido hacer un vídeo de la intro cuando tienes el título que te dice de qué va el tema del vídeo y cuando tienes una miniatura que te explica de qué va? Hombre, igual por separarlo un poco de lo que hacemos con los directos de Twitch, ¿no? Que en los directos de Twitch entramos ahí a cholón y sin embargo, pues el vídeo de YouTube siempre tiene ahí como una pequeña entradilla. Pero bueno, yo me imagino que, bueno, no lo sé, ¿eh? Iba a decir con toda seguridad que los que nos ven sabrán leer, pero ahora que lo estaba pensando, digo yo, a ver, no me voy a arriesgar tanto con que los que nos ven habitualmente sepan leer, entonces igual, pues oye, la letradía les vale de algo, no lo sé. Podríamos en otro vídeo hacer el típico de, por ejemplo, este de Koeman, ¿no? Y ponernos a hablar de Azpilicueta, ¿sabes? Que haya un momento de Estaría duda, genial, ¿no? easter egg. Sí, Sí, pero como con su ostras. miniatura, con su título, ¿no? Y la gente diga, a ver, lo he leído bien, esta gente ha perdido un poco el sentido, ¿no? O sea, Volveríamos locos a la gente, increíble. esto hay que Bueno, pues me probarlo. parece una idea brillante. Hay que hacerlo. Que vayan con cuidado, que a lo mejor la siguiente intro del siguiente vídeo sí que es necesaria para Claro, tú explicar el tema. imagínate, de repente un día en un directo estamos diciendo, oh, pues aquel vídeo que estuvimos haciendo sobre Dembélé, y la gente, pero si no había ningún vídeo sobre Dembélé, si tenían de Koeman, de Azpilicueta, de no sé qué, pues ahora lo tenéis que buscar, ahora lo Sí, tenéis sí. que ver todo Ahora para saber dónde hablábamos, tienen o que que dar sea mentira ciertos incluso. clics, ¿no? Tienen Claro, que claro. dar ciertos clics a los otros vídeos para encontrarlo, ¿no? Ahora qué Esto es una listos. cosa que hay que probarlo, ¿eh? Esto hay que darle una vuelta. Eh, Innovando siempre. sí, otra cosa, ahora que he dicho lo de los likes, no los pido nunca. ¿Tú crees que cuando un youtuber pide el like, la gente le da el like? Es decir, es una cosa que me Ostras, no da sé. mucha duda, ¿eh? Yo hace un tiempo, cuando tenía Miguel Quintana su canal, que normalmente después de la jornada de liga se conectaba y estaba una horita hablando, que tenía mucha gente en el directo, decía, oh, es que mira, somos, yo qué sé, 3.000 en el directo y solo tengo 100 likes. Pues venga, quiero ver por lo menos 500. Si no hay 500, pues no me pongo a hablar. Entonces la gente decía, hostia, pues... Y le daban y veías cómo subía lo de los likes. O sea que igual, quién sabe, quién sabe. Yo no los doy porque se me olvida, la verdad, lo Sí, yo reconozco. no sé, como consumidor, tampoco como generando contenido que hacemos aquí, tampoco le tengo yo mucho caso a los likes. Me imagino que es un tema más de los algoritmos y estas movidas, que el que se gana la vida con ella, Me pues imagino que al final será para lo típico de que te salen lo de los vídeos en recomendados, ¿no? Algo así como hace Twitch, ¿no? Que te pone ahí, que escalas posiciones en vídeos recomendados. Me imagino que será por eso, porque si no, yo, que tenga más o menos likes, qué sé yo. Al yo el, final te los pueden poner los bots también, ya lo sabemos. el único que sí que me llama al like es Rey Culé, que cuando te pide un Hombre, poderoso like, es claro, decir, es que te pido un poderoso like. Es que estamos hablando de otra cosa, cuidado. No es un esto, like cualquiera. Cierto, cierto. Lo que pasa que yo soy de los que le ven desde la plataforma morada, entonces, a ver, ahí sí me siento un poco cohibido. Pero bueno, la próxima vez igual lo intento en YouTube también. también es una persona muy avanzada en su tiempo. Es decir, a mí me dijo Edu que, por ejemplo, cuando grabas en YouTube o cuando grabas en las dos plataformas a la vez, se ve que cuando nombras Twitch, como por ejemplo ahora estoy diciendo Twitch, ¿no? Posiblemente el vídeo como te lo descatalogan o te lo bajan de posición Qué feo. el tema de YouTube. Entonces, llamarle la plataforma morada es estar muy avanzado a todo este... Ostras. Es que Rey Culé no es un tío que está ahí Cuidado, por cuidado, ¿eh? casualidad, ¿eh? Joder, a ver, quiero decir, a mí me hacía gracia el nombre, me parecía muy bonito, pero no sabía que había ahí conocimientos avanzados de community manager y esas cosas, ¿eh? Aquí, ahí hay coco, ahí, Uf, desde David, Cuba pasando por Estados Unidos y ahí es que tenemos hay muchísimo que aprender, ¿eh? O sea, muchísimo. estamos muy mal. O Estamos sea, nosotros aquí los boomers peleándonos con las plataformas y Rey Culé dándonos sopas con onda. Increíble. a mí la verdad que más que, claro, el like, yo por ejemplo consumo mucho YouTube cuando me voy a dormir. Es decir, me suelo poner un vídeo
que entiendo la gente que el otro día me pasó que me dormí en un directo del Stadi, el odio atroz que se le tenía al Umtiti F1. Hombre, Me interesa más que el like, me interesa el dónde nos consume la gente. Es decir, yo creo que creo que lo dije el otro día, una zona de confort donde generas una comunidad potente es si te ven cuando se van a dormir, que es lo último que hacen al día, es algo muy bonito al fin y al cabo, ¿eh? Y cuando van a cagar. Es decir, son dos momentos muy bueno, claro, íntimos. claro, es que, exacto. Ahí es la comunión absoluta con el contenido, sobre todo cuando vas al baño, que claro, ostras, eso, qué mejor. Ahí tienes voy a decir los 5 sentidos, no sé si todos en el vídeo, pero bueno, algunos sí. No, los que te Yo, deja libre es el acto. Yo creo que son dos momentos muy especiales y si alguien nos consume de esa forma, que eso sí que nos lo escriba. No es de pereza. Sí, por Buscar favor. otro momento, entiendo que a veces... Claro, a ver, siempre se dice que las grandes ideas de los grandes pensadores muchas veces nacieron en el cuarto de baño. Seguro. Entonces, oye, posiblemente estemos ayudando a que, yo qué sé, el próximo Beethoven pues esté concentrando gracias al Stati. Eso no lo sabemos. Queremos saberlo. Bueno, llevamos ya 6 minutitos de intro sin hablar de Kuman, que hay Perfecto, duda, ¿eh? perfecto. Hay duda de si el vídeo es de Kuman aún. Me Claro, yo están creo dando que ganas de tendríamos, cambiar de guión, ¿eh? en homenaje a Edu, yo creo que deberíamos empezar a hablar del tema a partir del minuto 18. Ah, Que los 18 anteriores fueran de cosas que se nos fueran ocurriendo. Y a partir del 19, que es cuando ya la cosa no funciona, empezar con el tema en cuestión. Yo lo veo Pensaba, innovador. pensaba que me ibas a decir de darle ya al vídeo de cierre y colgar este vídeo dedicado Hombre, a también Kuman, podría ser. hablando de cómo nos consume la gente los vídeos de También YouTube. podría ser. Hombre, es un tema un poco más agradable, ¿no? Que lo de que Koeman esté ahora pataleando un poquito, ¿no? Suena un poco feo a estas alturas. Ya que no hablaste en su momento, o no hablaste todo lo que tenías dentro en su momento, no estropees más las cosas, hombre. No sigas ahí escarbando. Sí, porque junta un poco temas como aquel señor mayor que se empieza a desorientar y empieza a juntar años, ¿no? Eso que va recordando y no, si esas Sí, sí, fueron sí. navidades diferentes, ¿no? Como un Es un poco que va poco... sumando afrentas, ¿no? Y un día, pues estaba haciendo cola en el Mercadona y alguien con camiseta del Barça se me coló. Bueno, pues eso también lo voy a meter en mi discurso. Un motivo más para odiarlos. Pues no, hombre, por favor, que Bueno, es una leyenda del club. vamos a empezar lo de 19 minutos. Es decir, me apunto esto de a los 19 minutos comenzar los vídeos a partir de ahora Yo eh, creo que es la y, idea. y tener 19 minutos de espacio libre. Y me apunto también lo de hacer un giro, de poner una miniatura y un título y dar otro contenido. Hoy no lo vamos a Sería hacer increíble. porque si empezamos a los 19 minutos, creo que voy a recibir una llamada de la guardería que me ha olvidado un niño, Uy, pero cuidado, no, por favor. con eso no Que no, jugamos. no queremos recibir visitas de esa gente que se dedica a llevarse niños. Con que creo que vamos a comentar ya. Si te parece bien, creo que es una No sé. razón de peso. Ronald lo merece. Vamos allá. Ronald Koeman ha hecho unas declaraciones, no es a Mundo Deportivo las ha recogido, concretamente Joan Poquí, las ha hecho a Algemeen Dagblad, ¿vale? Es un Uf, medio neerlandés, entiendo. mi holandés está muy oxidado, cuidado. No Sí, eso soy. te iba a decir. Hay que tener cuidado porque son unas declaraciones que, si no me equivoco, las recoge el propio Mundo Deportivo. Joan Poquí, yo no las he visto. Es decir, el primer medio que lo he visto es en este, de un medio holandés. Es decir, que no sé cómo de contexto están y cómo se han utilizado y cómo se han movido. Es decir, es decir, los banners que iremos mostrando y lo que iremos hablando son las palabras que ha comunicado Koeman según Mundo Deportivo, ¿vale? Que consta un poco en Es acta. decir, cabe la posibilidad de que lo hayan pasado por el traductor de Google, que ya sabemos que funciona magníficamente bien en ciertos casos, y quizás estamos dándole más caña de la que debería. Hombre, Joan Poquí no sé qué conocimientos de neerlandés tiene, ¿vale? Bueno, y además es lo que te digo, estamos en un medio que posiblemente pueda barrer hacia el terreno que más le interesa. Por lo que Eso sea, igual. por lo que sea. Entonces,
volvemos a repetir, que son las declaraciones que recoge Mundo Deportivo, ¿vale? Vamos a comenzar con esta. Ronald Koeman, Laporta me dijo 1000 veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia. Aquí te Uy, dejo la tirada. ¿Qué piensas de esto que dice Koeman? yo, sin que sirva de precedente con los demás comentarios, aquí igual le tengo que dar la razón un poco a Koeman. Yo es que también tenía un poco la pedrada cuando se hablaba de que Xavi no había llegado antes al Barcelona porque no era la idea que tenía Laporta. A mí me daba la sensación de que Laporta no confiaba excesivamente en Xavi, pues quién sabe por qué. Un poco por eso, ¿no? Porque venía sin experiencia. Otra quizás porque al ser, digamos, la cara visible de, del proyecto de Víctor Font, pues igual quedaba un poco raro, ¿no? Era, pues ahora me traigo a Xavi y es como darle la razón a Víctor Font, ¿no? Que él tenía razón con su proyecto. Entonces, bueno, pero si sabemos también cosas de Laporta es que, a ver, a él no le tiembla el pulso y cuando toma una decisión va a fondo con ella. Es decir, puede que le haya costado decidirse por Xavi finalmente, pero una vez que se decide por él, yo estoy convencido de que va a muerte. Y ahora, bueno, la suerte es que está saliendo bien, pero podría no haber salido bien y yo creo que Laporta seguiría confiando en Xavi. Si no piensas, en cierto modo, al final que Xavi era un entrenador sin experiencia, creo que, bueno, todo el mundo lo piensa, ¿no? Es evidente. También Ujú. hemos visto recientemente leyendas que han caído de sus grandes clubes, como pueden ser Lampard o Pirlo, que esto es algo que ha ocurrido, que no todos han sido Guardiola, ni mucho menos. Claro, Y esto era un riesgo que se corría. Y luego el tema con Xavi, que dices tú de Víctor Font, al final es una lucha por llegar a la presidencia. Creo que decía mucha gente que Víctor Font sería un gran presidente, pero no era un gran candidato, que son cosas distintas. Y a lo mejor Laporta en este sentido, él sí que tenía experiencia en ese hombre, sí, precandidato y en también el tenía un cuerpo a nombre que se llamó. cuerpo no puedes ir contra Laporta. O sea, si vas a pelear con él en su terreno, te mastica y te escupe. Y fue un poco lo que le pasó a Víctor Font, que igual su proyecto era muy bueno, pero contra alguien como Laporta y sobre todo su recuerdo, eh, es muy difícil competir. Luego también Kuman añade, vuelve a repetir lo de me había dicho 1000 veces, es decir, es una crítica real y fundada contra Joan Laporta, más que contra Xavi, es más contra Laporta, y dice, pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse. Aquí sí que ya va como muy dirigido a la presidencia, sí que quizás se desmarca un poco del tema de la experiencia de Xavi. Evidentemente lo que hablábamos con Xavi, teníamos todos el tema de la experiencia. Aquí, por ejemplo, Iván hablaba mucho de que hubiera un paso intermedio entre Xavi, es decir, entre este periodo y Xavi, para no quemar a una Sí. leyenda. Hay gente que podía pensarlo, pero el contexto no te daba ese margen, yo creo, y posiblemente a nivel vestuario, a nivel afición, a nivel entorno, una persona como Xavi ha podido calmar las aguas y se está viendo en eso, en 3 meses, ¿no? Pero, ¿le compras necesitaba un escudo a Ronald? A ver, tanto si es verdad como si no, queda un poco feo decirlo, siendo tú, se supone, compañero de profesión, ¿no? De decir que te traen a Xavi simplemente porque así como es una leyenda, pues le sirve de parapeto al propio Laporta. Eh, no sé, yo eso me parece un poco feo y me parece un tanto infundado, porque realmente es verdad que Xavi es una leyenda y esas cosas, ¿no? Y se puede tener quizás un poco más paciencia con él que con otros, pero es que Koeman también era una leyenda, ¿no? Por la misma regla de tres, todos pensamos que Bartomeu cogió a Koeman como parapeto suyo, ¿no? Decir, bueno, pues compras tiempo, ¿no? Te traes una leyenda para el banquillo y, bueno, si vamos más o menos ahí pasando la temporada, pues las críticas serán un poco menos mordaces porque el que está en el banquillo es una leyenda y con una leyenda no se van a meter. No es como un Valverde, no es como un Setién.
¿no? Que realmente prácticamente no tienen casi vinculación con este club. Sí, no sé, yo la verdad que es bastante desafortunada. A mí esta concretamente no me ha gustado mucho porque sí que le quitas mucho el nivel de Xavi, le quitas mucho pues, la calidad que pueda tener como técnico en el sentido de que le catalogas como persona sin experiencia y además añades el que viene simplemente por la condición de leyenda. Claro, es lo que tú dices. Al final es un compañero de profesión, es una leyenda de tu mismo club. A mí en este sentido quizás las palabras hacia Xavi en este sentido son quizás las más inadecuadas y eso que hay alguna que ahora seguiremos analizando que tampoco están muy bien Es tiradas. que queda un poco feo además porque eh, primero dice que Laporta le dijo que no traía a Xavi porque no tenía experiencia, que es en plan de, bueno, vale, esto estás compartiendo algo que te dijo el, el, el presidente y bueno, Pero también una más o cosa, menos puede ser su opinión. me resulta súper extraño que tengan una conversación en plan, No, no voy no a da la traer a Xavi sensación de porque que no tengo, Laporta, claro, claro, vaya a compartir ese tipo con, con, digamos, de con la cosas persona a que tienes con que Koeman. despedir. No, no, y además Claro, es claro. que la tienes que despedir, ¿no? Es como si tú vas a hablar con Jordi Alba y le dices, bueno, no sé, es que se está complicado esto de traer a Gallá, ¿no? Es decir, no es Yo, la persona más indicada para explicarle esto, ¿no? igual, qué sé yo, como la relación era así un tanto extraña y salían muchos rumores en la prensa, quizás Koeman le decía, oye, es que estoy leyendo todos los días que vais a traer a Xavi, que vais a traer a Xavi, y estáis aquí moviéndome la silla. Y quizás Laporta le dijo, bueno, no, Xavi es que no tiene experiencia y no sé qué, tú estate tranquilo. Quiero decir, puede ser algo que dices simplemente para calmar al otro, pero ahora lo saca de contexto y lo explica como eso, como, no, no, estamos buscándote alternativa, pero tranquilo, Xavi no va a ser porque no tiene experiencia, pero en el momento que encontremos a otro que sí, la patada que te damos, vamos, llegas a Holanda. No sé, queda También, eso, queda feo, queda mal. también Tanto hay si es verdad gente como si que, no, no es forma de revelar esas conversaciones, digamos, a título personal. también hay gente que hablaba de que mantener a Koeman le servía a Laporta de cierto escudo en el sentido de que, bueno, como no es un entrenador mío, me lo Ujú. he tenido que comer su contrato, esta herencia, ahora tenemos que aguantar, ¿no? Es decir, que también era una parte de escudo, siendo también una leyenda y teniendo lo que es el entorno mediático más potente de Cataluña a favor del entrenador en cuestión, es decir, que te servía bastante como escudo, en cierto modo. Es decir, que la apuesta de despedir a Koeman, traer a una persona sin experiencia, que eso es una realidad, en un contexto bastante complicado es, digamos, ciertamente valiente, porque además el encaje económico era muy complejo. Ujú. Vamos a ver los tiempos. Yo siempre aquí he mantenido la postura de que lo fácil hubiera sido echar a Koeman en verano, pero yo creo que no era posible. Es decir, no había un encaje salarial posible para ello, porque al final todo se libera, todo tiene un cierto más de desahogo cuando los capitanes ceden y cuando se consigue la venta de Griezmann. Pero es que la venta de Griezmann no la puedes pronosticar a 1 de agosto, porque ocurre el 31 de agosto a las 23:59. Es Sí, decir, sí, sí, no fue se algo puede que contar con apareció de ese. la nada casi. Correcto, no puedes contar con ese margen del límite salarial porque no lo tenías. Entonces, despedir a Koeman suponía posiblemente no darle encaje a tu entrenador o no darle encaje durante pasado un tiempo. Y yo creo que a eso no te podías exponer, eso es cierto. Luego sí que podemos ver si a lo mejor con la derrota aquella del Benfica o la del Bayern o alguna de estas que fue sonada en su momento, que a lo mejor fue un mes antes de lo que ocurrió, pues se Mm. pudiera haber planteado el despido. Ahí sí que podríamos entrar en un debate y posiblemente sí que a nivel salarial se podía encajar. Pero mucha gente le critica a Laporta el no haberlo echado en verano. Yo creo que era muy complicado, por no decir imposible. No sé hasta qué punto Laporta hizo el órdago aquel buscando a la desesperada una dimisión ante la negativa de la Junta a quedarse, ¿no? Sí, yo estoy un poco contigo. A mí me da la sensación de que si Laporta hubiera tenido vía libre para poder rescindir el contrato de Koeman, seguramente lo hubiese hecho. Lo que no sabemos es quién hubiera llegado en ese caso, ¿no? Porque yo creo que lo de Xavi también es algo que es un poco
impuesto externamente por las circunstancias, ¿no? Si la alternativa era Pirlo, que tampoco tenía gran experiencia, y la poca que tenía había salido mal, y te traes a alguien que no solo no tiene experiencia, sino que tampoco significa nada para el club que llega, era una operación que a mí me parecía que no tenía ni pies ni cabeza. O sea, ni Pirlo había demostrado su valía, ni era una leyenda barcelonista. Entonces, no tenía sentido. Sí, además, si no hubieras estado tan ajustado por el tema económico, posiblemente lo que tú dices en verano, nada más a asumir el cargo, hubieran acordado un finiquito y a otra cosa, y posiblemente a lo mejor la elección hubiera sido más un camino tipo Rijkaard, ¿no? Un entrenador holandés-alemán que te sirva de sustento, quizá intentarlo con más experiencia. Eso es muy posible que hubiera ido por ahí el tema, y eso se hablaba en verano. Pero con el tema de Xavi también, aparte del tema que dices tú de Pirlo, es otra vez el encaje salarial. Tienes que buscar un tipo de perfil, pues como hemos visto en el mercado invernal, de gente con una situación muy concreta, nada garantizable a nada, y que arrimen un poco el hombro en el sentido de aceptar salarios muy bajos, con posible ascensión, evidentemente, a medida que avanza el contrato, a medida que el Barça se recupera, pero sin esa predisposición de la otra parte, el Barça está muy limitado a las negociaciones. Lo hemos visto en el Claro, mercado nacional, y yo creo que en el tema de Xavi también es una parte que influye. sí, tenía que haber mucha voluntad de la otra parte para venir al club en la situación en la que estaba, no solo deportivamente, sino económicamente, ¿no? Al final, los entrenadores tienen su caché igual que los jugadores, y nadie quiere irse a otro sitio perdiendo dinero. Entonces, se valora también ese esfuerzo que han tenido que hacer para venir, tanto Xavi como los jugadores. Sí. Luego comenta aquí, no me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. A mí esto entiendo que se refiere, para también intentar contextualizar y ponernos un poco en la piel de Koeman, en teoría entiendo lo que quiere decir es que no le ha dado el tiempo la Porta, no que no le ha dado el tiempo el Barça, porque evidentemente, has estado un año antes que él. Es decir, sí que la gente habla de los meses. Bueno, a ver, él yo creo que todo el rato está destinado el mensaje claramente hacia la Porta y su junta directiva. Sí, sí, sin duda. Es así. Es decir, que la gente no empieza, no, es que él ha estado 3 meses y tú 15. No, no, no funciona así. Él está hablando de la Porta. Y yo creo, como estábamos comentando hace un momento, que posiblemente se le ha dejado un mes y medio de margen que sobrepasó el aguante del aficionado. Es decir, que la directiva le dio un mes y medio más de paciencia que posiblemente nosotros no teníamos. No sé si tú me compras esto o no. Sí, yo estoy un poco también por esa teoría. Que es decir, no tiene sentido que diga que no le han dado el tiempo de Xavi cuando él ha estado toda la temporada anterior. Yo creo que se refería a esta temporada, a que quizás él hubiera acabado reflotando el barco, pero es que nada daba a entender eso. Es decir, lo poco rescatable del año pasado, eh, no voy a decir el 100%, pero quizás un 80%, 85% era debido a que Messi tuvo unos meses absolutamente espectaculares, y era capaz de ganar prácticamente partidos que el Barça de otra forma no podía ganar. Entonces, en el momento que esa red de seguridad, que es Messi, se te va, pues se vio lo que podía darle Koeman al equipo, que era muy poca cosa, ¿no? No había prácticamente nada que defendiese su trabajo. Entonces, sí, es cierto que igual esta temporada no hubo la paciencia que él reclama, pero es porque la temporada pasada tampoco me había demostrado nada. Quiero decir, el equipo iba peor, el juego seguía siendo bastante malo, los jugadores estaban a niveles muy bajos todos, prácticamente Koeman no había mejorado nada el equipo. Entonces, pues era eh, simplemente una moneda al aire. Oye, pues le dejo y vemos lo que pasa, o intentamos cortar esto de raíz e intentamos proyectar algo hacia el futuro. Y yo creo que al final se tomó la decisión adecuada. ¿Si podía haberse hecho antes? Seguramente sí. Seguramente Koeman al final está un mes y pico más, porque Laporta no es alguien que disfrute echando entrenadores.
Ya lo sabemos, ya vimos con Rijkaard lo que le aguantó hasta que el equipo empezó a funcionar. Entonces, para Laporta creo que no es agradable llegar a ese punto, pero al final se llegó a una situación que había que hacer el cambio como fuese. A raíz de estas declaraciones, luego añade aquí, estaba trabajando con muchos lesionados, ¿cierto? Esto es verdad. Ahora Pedri vuelve a estar en forma y os manden Belé. Se puede ver todo. Eh, sí que tiene razón, pero es una cosa que también le ha ocurrido a Xavi, sobre todo ahora estamos mejor, evidentemente, pero en el inicio de Xavi y si no me equivoco, el partido contra el Mallorca, que se sumaron lesionados, COVID y tal, hemos tenido bastantes dramas. Se vuelve a centrar en la época de Laporta, es decir, él en todas las declaraciones tenemos que omitir la temporada anterior, desde el modo de ver de Koeman, es decir, nosotros estamos viendo a 15 meses, él está viendo solo los meses de Laporta, es decir, es un mensaje claro y directo hacia Laporta. Que nadie se piense que, aunque sí que lo haga, que está echando mierda a Xavi, a los jugadores, no. Es un mensaje dirigidísimo a Joan Laporta. Y sí que en parte aquí puede tener cierta razón, pero es lo que tú dices. Si valoramos Koeman como entrenador del Barça, no podemos omitir la temporada anterior, que sí que evidentemente hubo unos meses que sí que hubo cierto buen juego, se llegó a ganar la Copa del Rey, pero daba una sensación como de que no había un futuro, ¿no? De que todas las medidas y todas las opciones de Koeman pasaban por una inmediatez que el Barça tenía que pensar muy a largo plazo ya, estábamos en ese momento, y la temporada comenzó muy mal. Es decir, no, la temporada no comenzó con una ascensión de la anterior. Evidentemente se le cayeron nombres, pero no en juego, no en esencia. Se perdió, prácticamente se hizo un borrón en verano. Claro, es que al final tú puedes quejarte de que evidentemente él no tenía los refuerzos que tiene ahora el Barça. Vale, es cierto. Es verdad que, por ejemplo, los refuerzos sí que te han dado una cosa que no tenías, como por ejemplo eran goles, ¿no? Que al equipo le costaba Dios y ayuda a hacer un gol. Pero es que lo que tú dices, el partido contra el Mallorca, Xavi tiene que ir a jugar con Jutgla y con Abde de titulares a Mallorca. Es decir, que se ha visto en la necesidad de jugar con jugadores del filial. Sí, Pedri vuelve a estar en forma, pero si Pedri no estaba en forma fue porque se rompió a base de hacerle jugar. De hecho, parecía que se hablaba de que iba a darle descanso en el momento que volviese de los Juegos Olímpicos y Pedri siguió jugando hasta que se rompió. Y Dembélé toda la temporada pasada lo tuvo. O sea, Dembélé se lesiona justo antes de la Eurocopa. Es decir, toda esa temporada Koeman cuenta con él. Y es una suerte o desgracia, entre comillas, dependiendo de quién lo valore, poder contar con Dembélé toda la temporada. Eso no lo ha tenido ningún entrenador, prácticamente, de poder contar varios meses seguidos con él. Entonces, claro, sí, se te va Messi, se te va Griezmann, pero aún así, mmm, quiero decir, es como si ahora se le lesiona, yo qué sé, imaginémonos cualquier jugador que sea más o menos estructural a Xavi, como puede ser Busquets. Vale, pues se te lesiona Busquets y quizás no vayas a jugar tan bien. Quizás tienes que cambiar un poco tu estilo de juego porque realmente te falta esa pieza que le da sentido a todo. Pero quitarle un jugador o incluso dos no puede significar que empiezas otra vez de cero en esta temporada, ¿no? Que te falte Messi y te falta Griezmann y el equipo se desploma. Entonces, si el equipo se desploma porque te faltan esos dos jugadores, significa que el equipo no funciona por tu trabajo, no funciona como equipo, funciona porque hay ciertos jugadores de muy alto nivel que te lo están sosteniendo. Eso no es crear para el futuro. Entonces, yo entiendo las quejas hasta cierto punto, ¿no? Puedo entender que eso, que le faltaban refuerzos, pero también es cierto que prácticamente todos los refuerzos que él había pedido para enero se le trajeron en verano. Es verdad que al final te falta Wijnaldum, porque Wijnaldum vio los dinners del PSG y dijo, Ronald, muy amable por pensar en mí, pero me voy a París. Vale, te faltaba ese. De lo demás,
se le trajo todo lo que él exigía y el equipo no mejoró. Tuvimos unas semanas que más o menos nos mantuvimos gracias a, básicamente, que Memphis venía on fire y estaba acertado de cara a puerta y nos mantuvo él y poco más. Pero en el momento que ese efecto se apagó, pues el equipo se fue cayendo. En relación a los fichajes de invierno, él comenta, a mí también me habrían gustado. Yo tengo dudas, es decir, yo no creo que él hubiera hecho una apuesta tan clara por ciertos jugadores, porque no, básicamente no era su estilo. Eh, ya vimos el tipo de perfil de jugadores que pedía. Yo creo que me extrañaría en alguno que otro. A menos, por ejemplo, Ferran Torres, ser tan insistente o apostar tanto en él, a mí yo tengo muchas dudas, la verdad. Y aquí explica, pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor y por los jugadores. Es agradable ver a Frenkie jugar buen fútbol a la antigua. Tiene tanta calidad. Bueno, aquí supongo que Joan Poquí, ahí el neerlandés. Sí, es un poco cuestión de la traducción, ¿no? Sí, el Google Translate a lo mejor. Que fútbol a la antigua, no sé, fútbol a la antigua yo pienso un poco en Clemente, ¿no? Eh, ese tipo de cosas. Fútbol a la antigua, pues pienso en estos campos embarrados y sí. los jugadores con las cabezas vendadas, ¿no? Y balones de cuero. Yo pienso un poco en eso, pero no sé a qué se refiere. Igual ese a la antigua, Era como a lo que hace antes. referencia es, claro, como Sí, jugaba antes, sí, digamos, en el Ajax, ¿no? sí, Que haya subido de nivel. sí, sí. Entonces, sí, ahí Joan, evidentemente estamos de Joan Poqui, acuerdo. ponte las pilas, macho, con el. Claro, claro, es que el Google Translator aquí le ha jugado una mala pasada. Ahora Pero también te digo que analizando el mercado invernal, como por ejemplo Koeman o como se lee mucha gente, fueron fichajes que no eran certezas absolutas, eran fichajes con muchos asteriscos y que si los analizabas, por ejemplo, si analizabas a Alves sin recurrir a la nostalgia y a lo que él como leyenda te surge, te generaba muchas dudas, incluso cuando sí, lo sin duda. jugar te generaba dudas. Ferran Torres, incluso, que es por el que mayor apuesta se ha hecho, tampoco es una certeza absoluta, por mucho que sí que se haya pagado, se haya hecho un esfuerzo muy importante. Adama Traoré, a todos siempre nos ha arqueado una ceja, siempre hemos dicho, ostras, cuando lo hemos visto en portada, antes de que ocurriera, este fichaje va a ser real, espérate que me siento bien, me preparo Mm, y entiendo a qué queréis decir. O el propio Aubameyang, ¿no? Aubameyang. En el último minuto y cómo se hizo y de dónde venía, ¿no? De estar sin jugar meses, por indisciplinas, con 32 años, es decir, que estamos hablando de un jugador de 38 años, otro de 32, una Dama Traoré que nos vendieron que era suplente de Trincao y todo este tema. Es decir, que son fichajes que ahora decir que sí, que los fichajes no son fichajes tirados a chequera, sin ton ni son ni operaciones poco cuidadas, podemos decir. Son operaciones muy dadas al contexto y que, vuelvo a decir, no eran una cosa que te dijeran, Xavi, aquí tienes 4 jugadores absolutamente diferenciales que tienen un recorrido, tienen una gran experiencia y son vamos, seleccionables en sus países. No es así. Es decir, que Claro. evidentemente ha habido una mano de Xavi, eso yo creo que es bastante cierto. Y en el tema de Frenkie de Jong, creo que es un jugador que una de las cosas que posiblemente teníamos claro con Koeman era que Frenkie de Jong iba a subir su nivel. Era un jugador que él lo había tenido en la selección, ¿no? Y pensábamos que le iba a entender. Pero sí que Frenkie de Jong tuvo alguna etapa buena con Koeman, pero no se erigió como un centrocampista de un nivel superior estando Koeman, o al menos esa fue mi sensación. Es decir, que podemos decir que Frenkie está comenzando a encontrar ahora su lugar y además de las declaraciones que ha hecho Xavi sobre él de que está empezando a entender el juego, eh, no sé, es decir, una de las cosas que pensábamos seguro con Koeman era esta evolución, que yo no puedo decir que la viera. No sé tú qué opinas en este sentido, Roberto. No, yo creo que lo comentábamos en algún directo. Eh, sí que es verdad que Frenkie tuvo buenos partidos en la etapa de Koeman, pero incluso teniendo esos buenos partidos, no era ese centrocampista diferencial que iba a tiranizar Europa, que nos habían vendido y que, bueno, en cierta parte sí que lo habíamos podido ver con el Ajax.
Entonces yo no es hasta el partido de Nápoles, de la vuelta, que no veo ese Frenkie, ¿no? Ese Frenkie que no solo hace conducciones, sino que todos sus pases llevan intención, que es capaz de meter pases largos, que cada vez que pierde un balón salta a la presión como un auténtico lobo, o sea, esa intensidad, esa forma de ir a por el rival. No se la habíamos visto a Frenkie, ¿no? Por mucho que le hubiéramos visto más agresivo, igual desmarcándose o atacando el área. Y, y eso sí que me pareció una actuación de centrocampista dominador de Europa. O sea, la actuación contra el Nápoles sí me parece una actuación de decir, este señor nos ha costado 70 millones por esto, por lo que vemos aquí. Y también es un poco como un poco la broma final, ¿no? Lo de que precisamente sea Xavi el que saque el mayor partido a Frenkie, que se supone que era el jugador que tú conocías y venías precisamente para darle ahí esos galones y que nunca los había acabado de coger. Y sobre lo que dices de los fichajes, es que es cierto. Eh, yo no sé si es de esas casualidades mágicas del destino, como siempre nos acordamos de Edgar Davids, ¿no? Que de repente cae en el equipo de Rijkaard y ese equipo empieza a funcionar como una auténtica máquina de hacer fútbol. O sea, solo con una pieza. Y tú ves a Aubameyang, a Ferran y a Dama por separado y dices tú, bueno, sí, jugadores buenos, pero que no te dan un salto de calidad enorme. Y de repente coinciden los tres en el equipo y el equipo crece exponencialmente en todos los sentidos, en confianza, en gol, en desequilibrio, en agresividad, en todo. Entonces, o es una de esas casualidades mágicas o es que la forma de acertar y de leer las necesidades de este equipo, o sea, son de auténtico privilegiado. Es decir, si esto eran peticiones expresas de Xavi porque decía, esto es lo que me falta y estos jugadores me lo van a dar, me quito el sombrero. Y por eso cuando veo que quiero un jugador como que sí, dices, no me encaja para nada con el estilo de Xavi. Pero si Xavi lo pide, si Xavi está interesado en él, es que ha detectado ciertas cosas en el equipo o sabe cosas que nosotros no sabemos, donde sabe que va a necesitar a este jugador, si no como discurso, sí como recurso importante. Porque si no, no tiene fácil explicación. Pero viendo los aciertos de Xavi a la hora de detectar los problemas, pues tiene que saber algo que nosotros no sabemos, eso lo doy por descartado. Se está ganando cuanto menos con este mercado invernal y en principio parece que está bastante metido en las negociaciones por los rumores que suenan de que va llamando a X jugador, bueno, de que parece estar comprometido en estos temas. Se está ganando el beneficio de la duda, es decir, es lo que tú dices, trae 4 jugadores que no eran certezas absolutas y a su estilo los está haciendo rendir muy bien. Además, una cosa que me gusta mucho de Xavi en relación, por ejemplo, a Frenkie de Jong, a Dest, o no me extrañaría que de aquí unas semanas hicieron unas declaraciones similares de Memphis, es que cuando le preguntan por el buen rendimiento de ese jugador siempre va a lo mismo, está entendiendo lo que le pedimos, solo con entender el mensaje todo irá bien, es darles una confianza al jugador de decir, la presión es mía, si vosotros, como así decirlo, me hacéis caso, entráis dentro de lo que yo os pido, todo funcionará y el jugador está viendo resultados, ¿no? Es decir, que evidentemente eso puede quedar muy bonito, pero si luego no hay resultados, si luego no se plasma en el terreno de juego, bueno, el jugador pues a lo mejor te pierde un poco el respeto, pero ahora mismo parece todo lo contrario. En el sentido del mercado de fichajes, añade que ante la existencia de la directiva accedía a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Aquí esto me hace un poco de gracia a mí. Accedí. Bueno, es decir, tú eres un trabajador del club y te dicen, mira señor, este señor ya no va a seguir aquí. Claro, Se puede dar rabia o no, pero no accedí, depende de bueno, ti. correcto. Que hay un director No, deportivo y un presidente por encima tuyo y te sí, dicen, este señor no va a seguir. claro, Es como cuando a Xavi le dicen, preferiríamos que no convocases a Dembélé estos partidos. Y Xavi dice, pues por mí lo convocaría, pero donde manda patrón, claro. Sí, sí. Aquí se está amarrando un poco, ¿no? A lo del hombre de club y dices, a ver, Ronald, sí que tuviste tu momento, sí que en verdad en rueda de prensa yo creo que ahí estuvo muy bien,
pero en este sentido, bueno, sí, accedió él y accedimos nosotros dejando ir a Messi y todo porque fue como fue. Aquí sí que dice, pero cuando ves que atraen a alguien por 55 millones, refiriéndose a Ferran Torres, que también me parece un poco feo aducir directamente a Ferran Torres, que podemos decir que es uno de los jugadores que hay que, entre comillas, mimar un poco ahora, poco después de dejar ir a Messi. Es decir, está dejando haber una relación directa entre ambas operaciones. Claro, exacto. Cuando Son operaciones que no tienen nada que ver una con la otra. ni Es en decir, tiempo, es no decir, traes a Ferran porque hayas echado a Messi, entre comillas. No tiene que ver. No es por eso. no funciona así. Evidentemente, el tema de Messi, hay muchas cosas que no sabemos. Hay gente que critica que se decidiera tan pronto estamos hablando de primeros de agosto, pero es que una de las claves que desencallaba todo era Dembélé, que estaba lesionado y sin ofertas. Eso era una de las claves. Posiblemente un Dembélé que lo hubiera roto, hubiera hecho una Eurocopa bestial, posiblemente por 80 millones se hubiera vendido y a lo mejor Messi estaría aquí y posiblemente Koeman también. Pero Dembélé no era una opción en ese momento. Y luego lo de Griezmann, que todos decimos, y pues haber vendido a Griezmann antes para hacer hueco a Messi, si era una de las cosas. Ojalá. Pero es que no Es que era no se podía. correcto, no era una No, decisión. no había la opción. El que tenía la llave de la operación era el Chelsea. El Chelsea no tenía ninguna prisa en acceder a Saúl Ñíguez y demoró lo máximo posible para conseguir las mejores condiciones para ellos. Mira cómo no era tan necesario Saúl, que tampoco creo que está haciendo un gran papel ahí en el Chelsea. Pero vamos, que el tema de Messi, aparte de que es un poco complejo, hay muchas partes, creo que no hay una razón absoluta de si se pudo más o no, creo que es una cosa que ya está hecha, pero evidentemente en este caso, Messi, es decir, el fichaje de Ferran no condiciona a Messi ni el de Messi a Ferran, son cosas totalmente distintas. Esos 55 millones que parecen muchos, recordemos que contablemente se tienen que dividir por años de contrato, entonces no es una operación realmente tan bestia para el Barça, en un salario reducido de forma ascendente. Hemos visto que incluso para inscribir a Ferran o Alves y esta gente hemos tenido que hacer renovaciones de un Titi y hacer muchos encajes de bolillos. Es decir, Sí. aquí Ronald, me estás haciendo como el típico tuit de alguien que no tiene ni idea. No sé, estás metido en el mundo del fútbol, creo que sabes un poco cómo funciona. Tú mismo has estado en estas movidas de límites salariales porque lo has vivido este verano. Entiendo que hace 5 años nadie lo conocíamos porque no era una necesidad del Barcelona, pero ahora creo que cualquier persona mínimamente cercana al Barça y con que quiera tener un poco de inquietud en el tema, se puede informar un poco antes de hablar. Y yo creo que esto es simplemente otra vez lanzarle la piedra a la puerta sin tampoco tener una argumentación muy clara. Y Claro, porque lo que tú dices, yo entendería que dijese, oye, yo me he tenido que comer marrones gordísimos, como levantar el teléfono y decirle a Luis Suárez, no vas a continuar con nosotros, ¿no? Yo entendería que pudiese decir, oye, pues me habéis hecho tragar con esto, pero claro, no es Laporta el que le hace tragar con eso. Entonces ese tema lo obvia, ¿no? A la hora de hablar de la salida de algunos jugadores. bueno, Entonces, que es evidentemente, realmente más grave y realmente sí que podrías ponerte en su piel y decir, pues a lo mejor a eso no le toca a él, ¿no? claro, A un entrenador que acaba de llegar, que no ha vivido el desastre que se vivió en el 2-8, pues quizá no es el responsable que tenga que hacer esa función. Yo ahí sí que se lo compro, pero claro, pero curiosamente como eso estómago agradecido, no va a tirar piedras a quien le trajo, sino que le tira piedras a quien le echó. Claro, claro. Luego aquí añade, entonces te preguntas si no estaba pasando algo más en relación, ¿por qué se tuvo que ir Messi? Volvemos a lo de antes, el tema de Ferran y de Messi no son temas que se puedan unir en espacio. Sí que evidentemente el límite salarial, bueno, lo vamos calculando casi al momento, se va Sí. explicando, se van explicando los encajes, veremos en verano cómo se reajusta todo un poco, pero vamos, es una cosa que más o menos todos vamos teniendo semi-controlada y cada vez más, y realmente el Barça, para bien o para mal, está siendo muy transparente. Pues digo para bien y para mal. Es decir, A ver, es que en el Real Madrid hay un cierto hermetismo que es bueno, pero yo, como aficionado del Barça y los socios, creo que debemos tener sí, esa tienen inquietud derecho de a saber conocer qué la ocurre, información. ¿no? Dentro de tu club y encima en la situación que estamos, ¿no? Al final, si realmente no sabe decir tiki-taka, vamos a pedirle que entienda los problemas del fair play financiero. Pues quizás no, ¿no? Entonces, es un poco trampa. También estaba el acuerdo con CVC
Claro, el Sí. acuerdo con CVC lo hubiera solucionado todo. Messi seguiría, pero era lo que no se quería hacer, ¿no? Entonces sabemos que hay mucha parte de, de- de, digamos, de lo que hacía Ferran Reverter, ¿no? Oye, pues si quieres a Messi, tienes que firmar este acuerdo. Si no quieres firmar este acuerdo, tienes que decirle adiós a Messi. Sí Entonces fue que, todo muy precipitado también. sí que ahora que has dicho tú una de las claves de la continuidad de Messi, una era hacer unos encajes de Dembélé, Griezmann que he nombrado yo, que serían más encajes a nivel, pero el del CVC era posiblemente el que te aseguraba su continuidad. Más o menos todos hemos medio entendido el por qué no, es decir, que ellos al menos consideran que para el Barça es peor ese acuerdo que la continuidad de Messi, ya tiene que ser malo para el Barça. Ujú. Eh, lo que sí que podríamos cuestionar es en el momento que, por decirte algo, este verano se decida firmar CVC para, por ejemplo, firmar a Haaland. Entonces ahí puedes decir, a ver, tú a mí me vendiste que esto era muy malo para el club, tan malo como para dejar salir a Messi. Y ahora me estás diciendo que Haaland es superior a lo malo que le vaya a ocurrir al club. Me lo tienes que explicar bastante lento, despacito y con buena argumentación para que yo te compre el discurso. Ahí sí que te puedo decir, ahí sí que te puedo comparar a ambas operaciones porque es un acuerdo que sí que pudiera haber salvado la continuidad de Messi de forma directa. Pero, por ejemplo, Sí, yo, a ver, evidentemente, hasta si se da, pues lo valoraremos en su momento, sobre todo en función de las explicaciones que nos den. Pero yo también entiendo que quizás hipotecar, si podemos usar esa palabra, el club por tener, qué sé yo, 2 años más, 3 años más a Leo contigo, que ojalá, Eh, sería maravilloso verle retirarse con la camiseta del Barça. Pero igual comparar la continuidad con un jugador que igual le quedan 2 años de fútbol a máximo nivel, con quizás otro jugador que viene con 21 o 22 años y puede estar 10 años en tu club, pues claro, no es lo mismo. Evidentemente, sabemos lo que ha dado Messi y ningún otro jugador va a poder acercarse a eso. Pero quizás yo entendería más por ese sentido, ¿no? Que si hipotecas el club por un par de años de Messi o hipotecas el club por 10 años de quién sabe si uno de los grandes de la próxima década. Pero, sí, insisto, en el momento que se produzca, veremos lo que nos explican, si claro, nos explican algo. si se produce y me lo explican honestamente, como me Claro. estás explicando tú, bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero al menos la Sí, sí, argumentación existe, evidentemente. ¿no? Eso Pero sí, dame algo pero razonable. correcto. Es decir, habrá gente que estará de acuerdo o no, gente que prefería ese año o 2 años de Messi por encima de cualquier cosa, pero explícamelo. Al menos eso sí que no me gustaría que ahí la directiva hiciera un poco juego de trileros, que ahora voy Mm, 2 años como para seguir con ello. sí, te Eh, distraigo con esta mano y con la otra. Luego, él explica que lo importante no fue el dinero para él. Tenía muchas ganas de triunfar en el Barça, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba, bueno, que no lo había contratado él. No sé, puso bastantes complicaciones también en el momento del finiquito, de irse aquí. Es evidente que nos falta información, que podemos hablar de rumorologías y de cosas que quizá no sabemos, pero no da la sensación de que se fuera y hiciera un comunicado diciendo que era el dinero en la situación del Barça, que no lo quería, que él se quería manteniendo ser una leyenda del Barça y que fuera recordado como el héroe de Wembley. Y Mm, hubiera sido increíble para nosotros posiblemente y además como defendió la institución daba a entender que sí que sabía la intrahistoria y la situación real que se está viviendo. Hombre, lógicamente debería saber algo, pero no daba la sensación de que, no sé si el dinero no era importante para él, pero sí que la lucha contra la Porta sí que parecía importante para él. Y eso es una lucha que al final es una lucha directa contra el aficionado y contra el club. Porque si estás haciendo algo malo para la directiva, al final se lo estás haciendo al club y al aficionado. Entonces, a mí claro. aquí también me resbala un poco. Eso es lo que suena un poco feo, ¿no? Porque dices tú, a ver, lo importante no fue el dinero, pero no perdonaste un euro del finiquito. Entonces, si yo puedo entenderlo, oye, como trabajador te echan, pues tienes derecho a reclamar hasta el último euro. Hasta ahí, perfecto. Pero si lo haces simplemente por decir, no te lo voy a poner fácil,
y encima voy a dañarte todo lo que pueda porque me echas, pues es una pataleta un poco fea, ¿no? Por lo que tú dices, porque lo que va directamente contra los intereses de Laporta en estos momentos es lo que va directamente contra los intereses del propio equipo y del propio club. Entonces, quizás lo importante no era el dinero para él, y si hubiese sido pues con Bartomeu, hubiesen llegado a un acuerdo y hubiese perdonado dinero, es posible. Como fue con Laporta, pues no le perdonó ni un euro por hacerle daño. Y en lo que quería deshacerse de él, porque no estaba designado por él, pues un poco sí y un poco no, ¿no? Es decir, un poco sí, es verdad que Laporta no estaría tan contento porque no lo había designado él, pero si los resultados fuesen positivos y el equipo se viese un crecimiento y estuviese jugando bien y estuviese aspirando a ganar cosas, aunque no fuese tu entrenador, caray, no creo que Laporta estuviese más contento viendo que Koeman perdía a viendo que Koeman ganaba. Es decir, sí, sí, no estará contento del todo porque no lo puso él, pero estaría más contento viendo que el equipo ganaba, ¿no? Entonces, yo compro ese argumento a medias. Sí, y hay una cosa que me parece muy fea, que él firma un contrato sabiendo que no lo va a acabar con la junta directiva que le firma el contrato. Entonces, evidentemente vas a tener ese conflicto posiblemente con el presidente, sobre todo si tu rendimiento no está siendo excelso. Es decir, ahora por el motivo X, Laporta deja de ser presidente y viene otro presidente nuevo, y por poner un ejemplo clarísimo, pues de Saras Jasikevičius, pues posiblemente no tenga problemas. Pero firmar un contrato a mí me parece muy feo. Firmar un contrato a más de tu candidatura y no poner una cláusula que diga que el presidente entrante pueda rescindir el contrato de forma unilateral y comenzar su Claro, proyecto. te amarras ahí al cargo y venga quien venga, yo tengo esto asegurado. Pues no son formas de hacer las cosas. Que Y es sabemos evidente que es la forma de actuar, ¿no? De la que antigua directiva. Pero si tú accedes a ello, estás siendo cómplice de eso. Entonces luego no te quejes de que el siguiente presidente igual no esté contento contigo, y menos con esa situación, ¿no? sí. Yo lo veo normal. Y además, si fuera un entrenador reputadísimo, no sé, conseguir la vuelta de Pep Guardiola y tener que hacerle un contrato que excede tu candidatura, aún así creo que un entrenador que siente el Barça, que lo siente propio, por No ejemplo, pone trabas, no pone esas pegas. Exacto. posiblemente dé su cargo a la junta entrante y diga, bueno, si me queréis, quiero que me digáis que me queréis, ¿no? Es decir, también es una muestra de confianza mutua. Ujú. Creo que en este sentido no ha sido así, porque un entrenador que entiende la situación, entiende la junta entrante, le pone el cargo a disposición. Y yo creo que eso no sucedió. Entonces, estamos jugando, evidentemente, que como profesional, como trabajador, puede hacerlo. Pero estamos hablando de trabajadores a un nivel diferente a lo que somos los trabajadores del día a día, creo. Es que Pero yo creo que al final Koeman, aunque parezca que se tiene a sí mismo en muy alta estima y que cree en sus posibilidades por encima de todo, yo creo que en el fondo sabe que él como entrenador no es tan bueno. No es tan bueno como para llegar por méritos propios quizás a un Fútbol Club Barcelona o un equipo de altísimo nivel. Entonces, él ve que se le cierra la puerta del Barça, y evidentemente esa puerta no creo yo que se le vuelva a abrir jamás. Y también es verdad que luego, si no sales bien de un equipo de élite como el Barça, es muy difícil que otros equipos de élite vayan a contar contigo. Entonces, yo creo que ahí también él tiene un poco el resquemor de eso, de que esta era su gran oportunidad, no la pudo aprovechar, y encima, pues ya queda marcado para las siguientes oportunidades, si es que las tiene. sí, y posiblemente el escalón inferior con el rendimiento que ha hecho, el comportamiento se ha ido vendiendo entre ambas partes, posiblemente pues el Everton de turno, que antes sí que podía estar interesado, a lo mejor ahora se lo piense, y hemos visto que Claro, hay rumores del Rangers, que ya son equipos de siguiente escalón, exacto. y eso es posiblemente donde no quería acabar. Él comenta también aquí, para evidenciar que todas las declaraciones que ha hecho este medio son directamente hacia Joan Laporta, comenta, no me verás en el Camp Nou por un tiempo. Yo pensaba que era un poco para apaciguar aguas o tal, no, dice, no puedo hacer eso todavía, con este presidente no puedo fingir que no pasó nada. Es decir, el ataque es frontal y es muy claro, no deja dudas, y creo que no hay que hacer comparativas con, por ejemplo, con Xavi, no, es un ataque directo y frontal Sí, sí, hacia sí. la puerta.
Y nada, acaba diciendo que ha acordado con su representante, con Rob Jansen, que veremos las posibilidades este verano, si hay algo interesante, algo agradable, y le preguntaban, como el medio es de Países Bajos, si iba a volver a la selección, y él comenta que, bueno, que no le preocupaba, que es una cosa que ahora no tiene en mente. Nada, Roberto, no sé si te queda algo en el tintero, creo que hemos pegado un buen repaso a estas Sí, declaraciones. a ver, lo único es Nos eso. hemos ido a El la hora, que resumen eso también era importante. no está mal, no está mal. El resumen es eso, que son unas declaraciones que son básicamente para ir contra la porta, ¿no? Pero es verdad que como efecto colateral, si tú vas contra el presidente del Barça, estás yendo un poco contra el propio Barça, ¿no? Sobre todo ahora que parece que las cosas van un poco mejor. Y encima, si estas declaraciones llegan a salir cuando el equipo está mal o está perdiendo o está en un momento bajo, pues todavía estarían haciendo más daño. Al final también es verdad que no sabemos toda la historia, ¿no? Quizás Laporta le vendió unas películas a Koeman que al final no se cumplieron. Entonces Koeman se puede sentir traicionado. Pero lo que no puede ser es que él crea que se merecía mucho más de lo que le han dado. O sea, no puede ser que él crea que él había hecho suficientes méritos como para merecerse esa continuidad o mucha más confianza de la que le habían dado. Entonces, puede ser que se haya sentido un poco abandonado por la directiva o cosas así. Pues es posible. Pero aún así, no sé, yo creo que podría ser un poco más elegante, ¿no? Y no intentar seguir abriendo ciertas heridas. Pero bueno, en ese sentido es holandés y ya sabemos que él, digamos que lo de ser políticamente correcto no va con su personalidad. Entonces, Sí, bueno, esperemos que quede solo en anécdota. sí, a mí me ha parecido, creo que podía haber, o si no es que no lo hay, podría haber habido más intrahistoria entre la relación Koeman-Laporta, que al final es en lo que se ha basado todo. Creo que posiblemente tenía argumentos que podíamos entender mejor los aficionados con respecto a esa disputa, en los tempos, en declaraciones públicas, todo eso posiblemente lo hubiéramos entendido más. Ujú. Pero achacar cosas de Xavi cuando Xavi ahora está siendo una figura importante y bastante estable, el tema de Messi, que aún sigue doliendo mucho, el tema mercado de fichajes, son cosas que creo que el aficionado ahora está en una posición muy alejada de lo que dice Koeman. Y posiblemente Tal cual. si sus palabras hubieran ido muy dirigidas hacia cómo se le trató, ahí sí que posiblemente hubiera encontrado una trinchera donde hay gente que sí que le apoyaría. Pero creo que ahí se equivoca. Podría haber potenciado más su figura como sostén del Barça en un momento muy delicado. Creo que en eso lo hizo bien. Y posiblemente se hubiera atacado el talante de Laporta con ciertas declaraciones hacia él, como ya hemos visto también con Ousmane Dembélé. Posiblemente ahí, bueno, hubiera entrado un poquito mejor, pero creo que se equivoca en la forma y en el fondo. Bueno, el fondo es cosa suya y de la puerta y no me meto, pero creo que no ha encontrado las palabras ni los argumentos que pudieran haber hecho Sí, cambiar un poco su imagen, ¿no? Hacer un lavado de imagen positivo, creo que ha conseguido todo lo contrario. sí, como que además esta vez no puedes echarle la culpa al idioma, ¿no? Es decir, no te estás expresando Bueno, en otro idioma que no es el salvo tuyo nativo. que Joan Poquí Exacto, haya exacto, hecho. exacto. Sí, sí, nosotros todos estos palos hay que decir que ya damos aquí nuestras disculpas sinceras si resulta que todo el problema viene de la traducción y realmente Kuma no está diciendo todo eso. Pero mientras eso se aclare y no, pues nosotros latizamos y tan amigos, como debe ser. Yo antes te había dicho que era un señor mayor un poco desorientado con sus argumentos. Tú me habías dicho algo, ¿no? También, Roberto. Sí, 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 es un poco meme, ¿no? Es señor mayor gritándole a una nube. O sea, no, no tiene sentido este pataleo en estos momentos, ¿no? O sea, yo entiendo que está dolido con ciertas cosas y que necesita desahogarse, pero vamos, puedes hacerlo también una vez que acaba la temporada, ¿no? Tranquilamente y no cuando el equipo está todavía intentando reconstruirse, intentando ver qué camino coge, con ciertas cosas en juego. Eso no ayuda a estabilizar la situación, pero tampoco parece que le importe.
Sí, pues nada, Roberto, llevamos ya una horita, compensamos los 18 minutos, que no sé qué me pasó Perfecto. el otro día. Luego me han dicho que Javi Gaucho es cantante, tío, y tiene un de esto de rap, y ahí perdí 19 minutos, que tenía que haber hablado con él de este tema, Claro, pero lo claro. tendré que volver a invitar. Solo espero que fichen al chico este a que sí, para preguntarle por este tema. Bueno, pero igual, yo qué sé, con cualquier excusa se le puede traer para hablar de lo que sea, como Correcto. nosotros, pues cómo ven los vídeos del estadio y en qué posición Sí. y eso. Exacto. Ahora, nada, hay que pedirle a la gente que si ha llegado hasta la hora, según Edu Boada, aquí no habrá no quedará nadie prácticamente, que nos dejen su poderoso like, Nuestros ¿no, padres Alberto? y familiares cercanos, quizás. Que nos dejen el poderoso like y El que nos poderoso like. expliquen, sobre todo importante, cómo consumen el estadio, en qué Exacto, posición exacto. y en qué estado. Todo lujo de detalles, por favor. Sí, Nunca va a ser suficiente. sobre todo necesitamos detalles. Detalles, detalles. Los detalles lo son todo. Bueno, Alberto, un placer haberte tenido por aquí. Igualmente, David. Ya buscaremos una excusa para juntarnos, ¿vale? Perfecto. Un abrazo. Hasta la próxima.